a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? Amén. Amén. El que esté en victoria en esta mañana, que le dé un fuerte aplauso al Señor. Amén. Agradecido con mi Señor Jesucristo por permitirme estar en este lugar, amén, trayendo su palabra a su pueblo, amén. Bueno, vamos así a estar leyendo Romanos capítulo 6, amén, del versículo 1 al 14. Amén, los hermanos que tengan Biblia me pueden acompañar en la lectura y los que no, pues, pueden escucharla, pero puesto así de pie, haciendo de reverencia la palabra de Dios, amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, leo en el nombre de Jesús. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Gloria a Dios. Porque no somos sepultados, amén, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de todo lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Dándole ese fuerte aplauso, se pueden sentar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas personas abandonan su país. Amén. Muchas personas se van de sus hogares. Muchas personas entregan su vida. Muchas personas dejan a su familia. Amén. Muchas personas están dispuestas a dejarlo todo y a darlo todo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas personas están dispuestas a luchar con todo porque la anhelan. Amén. La desean. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando le echamos un repaso a la historia, nos damos de cuenta, vemos que hay hombres que han muerto por ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos que hay hombres, que hay naciones que han derramado sangre por ella. Hay países, hay naciones que se han puesto una contra la otra por ella y en nombre de ella. ¿De qué creen ustedes que estoy hablando en esta mañana? Amén. Estoy hablando de la libertad. Amén. Hay muchas personas que han dejado su casa por la libertad. Hay muchas personas que han salido de su país por la libertad. Hay muchas naciones
que han declarado guerra contra otras naciones por la libertad. Amén. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Amén. ¿Qué significa ser libres nosotros como cristianos? Amén. Saben que mucha gente tiene diversos conceptos acerca de lo que es la libertad. Conceptos que se nos han enseñado en las escuelas, conceptos que se nos han enseñado en las universidades, aún en los trabajos. Amén. Y todos estos conceptos vienen de hombres, amén, con experiencia en batallas. Amén. Estos conceptos vienen de hombres que han tenido, luego de su experiencia en las batallas, de sus guerras, y dicen que esta es la libertad. Amén. Y de que esta manera se obtiene. Es decir, que ellos en su concepto especifican cómo tienen esa libertad y cuál es la verdadera libertad según ellos, según su experiencia en guerra y batalla. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo creo que pero la libertad de que estoy hablando en esta mañana es una libertad mucho más grande. Amén. Estoy hablando de una libertad mucho más grande que todas estas. Estoy hablando de la libertad del pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo creo que mucha gente tiene concepto de lo que es libertad. Si hacemos ahorita una encuesta, si salimos a la calle ahorita y hacemos una encuesta, 98 personas nos van a dar un concepto diferente a la otra. Tal vez dos coincidan. Amén. 98 personas deciden que le hagamos la encuesta, nos van a dar un concepto diferente de lo que es la libertad y cómo se obtiene la libertad. Amén. Y eso también ocurre dentro del cristianismo. Cuando usted pregunta, o usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es ser cristiano? Todos tienen muchas ideas diferentes. Amén. Y si también le preguntamos, ¿qué es ser libre como cristiano? También tienen muchas ideas diferentes. Amén. Entonces, para no caer en tantos conceptos o en este montón de conceptos, amén, para no vivir en este montón de conceptos, para no vivir de acuerdo a lo que otras personas piensan, sino de acuerdo a lo que Dios dice de lo que es la libertad. Amén. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 6. Amén, que lo hemos leído. Amén. Vamos a estudiar esta palabra, vamos a escudriñarla. Amén. Lo que Dios nos dice. ¿Y libertad de qué? Como le dije hace rato. ¿Libertad de qué? Se preguntará usted de qué estamos hablando. ¿Qué libertad? Pues la libertad del pecado. Amén. Muchos hombres quieren ser libres de esclavitud, quieren ser libres de colonización, libres del poder político, del poder económico, quieren ser libres de las naciones que están en contra de las otras naciones, pero como les dije, esta libertad es mayor que estas libertades. Gloria a Dios. Estamos hablando de la libertad del pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque todo lo que vemos en el mundo alrededor es causa y consecuencia del pecado. Amén. El pecado está controlando el mundo. Está dominando al hombre de una y muchas formas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a ver, este es el título del mensaje, amén. Para estar libre del pecado hay que considerarse muerto al pecado. Amén. Repítalo conmigo en esta mañana. Para usted ser libre del pecado, para estar libre del pecado, Para estar libre del pecado. hay que considerarse muerto al pecado. Amén. ¿Y saben por qué? ¿Creen que el presidente tiene poder sobre los muertos? No, porque ellos no hablan. Los muertos no responden. No sienten. Amén. Ellos no pagan deuda. El muerto no paga deuda, no paga servicios. Amén. No paga impuestos. Ellos no tienen que rendirles cuenta a otras personas. Los muertos no responden
al dominio y al poder o exigencia de otras personas. Amén. Y entonces muchos cristianos dicen, quiero ser libre de este pecado. Amén. ¿Qué considera usted pecado? Amén. Quizá el pecado es una manera de esclavitud. Amén. Correcto. Quizá eres esclavo de la avaricia. Eso es pecado. Quizá eres esclavo de la mentira. Amén. No quieres mentir, pero sigues mintiendo. Eres esclavo de ella. Amén. Entonces, si leemos Romanos capítulo 6, el versículo Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y responde, en ninguna manera, porque lo que hemos... Amén, aquí está la clave. Amén. Dice, porque hemos muerto al pecado. Amén, en ninguna manera, porque los que hemos muerto. Amén, aquí está la clave. Por los que ¿hemos qué? Muerto al pecado. Amén. Por lo que hemos venido a la iglesia, por lo que hemos diezmado, ofrendado, por lo que hemos orado o cantado, o por lo que hemos servido. No, dice, por lo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Amén. Esta es la clave. Amén. Muertos al pecado. Hay mucha gente que se considera cristiana simplemente por el hecho de hacer cosas, actos de un cristiano. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero aún siguen en el pecado, aún están en el pecado, aún viven en el pecado, aún rinden cuenta al pecado. Amén, aún viven con el pecado. Y el pecado dirige cada uno de sus pensamientos y emociones, cada uno de sus movimientos. Pero ¿qué nos dice aquí? Amén. Dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es estar muerto? ¿Usted sabe lo que es estar muerto o lo que significa estar muerto? Amén. Significa el fin de la vida, dejar de existir, amén. Dejar de vivir. Esto es muerte. Amén. Lo que el apóstol Pablo dice aquí, amén, tal vez lo que nos quiere dar a entender aquí es que entendamos que como cristianos, que nosotros ya no existimos para el pecado, amén. Gloria a Dios. Sino que, amén, ¿cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. No existimos para el pecado. Si alguien, voy a poner un ejemplo, si alguien muere hoy, una persona llega y muere hoy, y la semana próxima viene el vecino o otra persona a buscarle, amén, y llega a su casa, ¿qué le van a decir? Está muerto, ya no vive, amén, ya no vive aquí, ya no existe. Y quiere saber a dónde está, tal vez le preguntan, ¿quiere saber a dónde está? Vaya al cementerio. Entonces esta persona que lo busca, ya no lo va a buscar, amén, porque está muerto. Él no le va a responder tal vez a la pregunta que le tenía que hacer en ese momento. ¿Para qué lo va a buscar si no le va a responder? Ya está muerto, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces nosotros no existimos para el pecado. Cuando el pecado viene a buscarte, no te encuentra, porque ya no estás, ya no existe para él, no le responde. Un cristiano verdadero es el que ha muerto al pecado. Amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta grande sería, ¿seguiremos ese camino
pecaminoso, ese camino, esa vida llena de pecado. Amén. Dejando controlarnos por los deseos de la carne, por los deseos del pecado y de este mundo, simplemente porque el perdón está garantizado. Es una pregunta. Amén. ¿Seguiría usted en este camino siguiendo el pecado cada día simplemente porque el perdón lo tenemos garantizado? La palabra nos dice, en ninguna manera. Amén. En ninguna manera. Porque el perdón y la gracia sean gratuitos, nosotros no significa que tengamos que abusarnos de ello. Amén. Gloria a Dios. Que abusemos de ella. Amén. Que porque el perdón y la gracia estén garantizados, sean gratuitos, vayamos a seguir todo este camino todo el tiempo. Amén. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Todo el mundo está luchando contra el pecado. ¿Cuántos creen eso? Todo el mundo, amén. Aún los cristianos, las personas que están afuera, todos estamos luchando contra el pecado. Amén. Pero es el cristiano el que tiene el poder, amén, para salir victorioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y vemos en este capítulo que Pablo nos exhorta a ser librados de la esclavitud del pecado y ser obedientes a Dios. Amén. Muertos al pecado, vemos en el versículo 1, en el versículo 11, leo el versículo 11, amén. Y así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, pero se nos dice, consideraos muertos para el pecado. Amén. Nuestro bautismo testifica este hecho. Si leemos unos versículos atrás, en el mismo capítulo 6 de Romanos, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces vemos que nuestro bautismo testifica este hecho, de que hemos muerto para el pecado. Amén. En el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte. Lo leímos aquí en estos versículos. Amén. Damos testimonio. Amén. Damos testimonio que nosotros estamos muertos. Amén. Estamos muertos al poder del pecado. Gloria a Dios. Dice Pablo que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos una persona nueva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. No ser la misma persona que éramos antes. Amén. Porque ahora somos personas nuevas. Somos personas nuevas. Amén. Es la muerte del viejo yo. Esto es lo que representa el bautismo. Amén. Si usted ha ido a algún bautismo, creo que todos aquí hemos ido a bautizar a algún hermano o al bautismo de algún hermano. Y hemos visto cómo lo bajan a las aguas y luego lo suben. Esto es símbolo de sepultura. Amén. Ya que, como lo leímos en el capítulo, en el versículo anterior, muere con Cristo. Amén. Juntamente con Él. Pero también resucita. Amén. Es decir, que la vieja persona muere y luego sale hecho nuevo. Amén. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces aquí se nos dice que somos nueva criatura, somos una criatura nueva. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice
que pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Luego del bautismo pasamos a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Todo esto significa todo esto nos enseña lo que es el bautismo. Amén. Lo que significa el bautismo. Vemos que somos nuevas criaturas, nos hacemos hijos de Dios. Amén. Y si no es necesario nacer de nuevo. Amén. La salvación señala el comienzo de una vida nueva. Amén. Y el fin de una vida vieja. Amén. Es como que mientras más andemos en la vida nueva, más estamos dejando nuestra vida vieja. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Amén. Para andar en la vida nueva tenemos que dejar atrás la vieja. Amén. Nuestra vieja vida. Vivimos para Dios. Dice el versículo 11 de Romanos 6. Vivimos para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces empezamos a vivir para Dios. Amén. Antes éramos siervos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Amén. Si lo podemos también leer en el capítulo 6 de Romanos, versículo 18. Amén. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Entonces antes éramos siervos del pecado, pero ahora pasamos a ser siervos De la justicia. de la justicia. Amén. Es como si hubiera un cambio de dueño en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Porque la misma palabra nos lo dice. En el versículo 14 nos lo dice. Amén. Que antes éramos dueños del maligno por medio del pecado que gobernaba nuestra vida. Amén. Versículo 14 de Romanos 6 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí lo repito otra vez, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amén. Entonces vemos que es un cambio de dueño. Amén. Ahora, ¿quién es nuestro dueño? Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que quitar nuestros miembros del servicio del pecado y presentarlos y dedicarlos al servicio de Dios. Amén. Amén. ¿De qué miembros estamos hablando? Pues nuestros cuerpos están conformados de muchos miembros. Amén. Tenemos las manos. La mente es un miembro también de nuestro cuerpo. La boca, los pies. Amén. Su mente, llénela con pensamientos buenos. Amén. Su boca, en vez de blasfemar el nombre de Dios, úsela para alabar al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sus manos, en vez de dañar y hurtar, úsela como instrumento para edificar. Amén. 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 Igual sus pies pueden llevarlos al pecado. Úselo para caminar en el camino correcto. Amén. En el camino de nuestro Dios, Señor Dios Todopoderoso. Amén. El enemigo es muy astuto. Amén. Para usar a las otras personas, incluso a los mismos hermanos. Amén. Para hacernos daño. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Tal vez usted no sé cómo se imaginará el enemigo. Hay muchos que ponen en la televisión que tiene un tridente. Yo no me imagino él con un tridente, amén, hinchando a las otras personas para hacerle daño. Él es muy astuto. El enemigo
Tal vez no tiene el tridente con que puye a la gente, con que para hacerle daño, pero puede usar la boca de otra persona, puede usar las manos de otras personas, amén, los pies de otra persona, la mente de otra persona, incluso de los mismos hermanos, si estas personas están dispuestas a dejarse manipular, amén. Es correcto. Romanos capítulo 12, 1, dice que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Romanos 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Somos vivos entre los muertos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Somos vivos entre los muertos. Los que no son salvos son muertos. Amén. Vivimos como vivos entre ellos. Eso es correcto. Amén. Y es mientras que estemos entre ellos que nuestra fe estará puesta a prueba. Amén. Amén. No es tan fácil vivir la vida de un cristiano, pero no es difícil. Amén. Amén. No es imposible. No es fácil, pero no es imposible. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El mundo tiene una atracción, como lo prediqué hace varios meses, amén, en una predicación, que el mundo tiene una atracción, un impulso que es muy difícil de resistir, amén. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos siendo librados de la esclavitud. ¿Y de qué esclavitud estamos hablando? Amén. De la esclavitud del pecado. Amén. Dios produce el querer y el hacer, dice Filipenses 2:13. Amén. El Espíritu Santo siempre está renovando. Vamos a leer Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Cuánto? Tito 13. capítulo 3, versículo 5. Pues que no sabe gobernar sus propias Tito 3, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es la santificación y la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, como lo dije, Dios produce el querer como el hacer. Amén. Y el Espíritu Santo está renovándonos. Estamos siendo transformados. En 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces estamos siendo transformados. Amén. De gloria en gloria. Éxodo, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 21. Éxodo, capítulo 21, del versículo 1 al 6, dice: estas son las leyes que les pondrás, que le propondrás. Si
comprare siervos hebreos, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste. Y su amo hordará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos lo que es el siervo voluntario. En el versículo 6 dice, vemos que estas son las leyes que les ponían a los siervos. Amén. Y vemos que en el versículo 6 dice que si el siervo ama a su señor, a su esposa e hijos, este decidiría quedarse voluntariamente. Entonces vemos aquí el siervo voluntario. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabía usted que la obediencia tiene frutos y el pecado también tiene frutos? Correcto. Amén. ¿Lo sabía? Pero ¿sabía usted que el fruto de la obediencia es mayor o mejor que el fruto del pecado? Amén. Romanos capítulo 6, versículos 21 y 23 nos dice, pero ¿qué fruto qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces vemos que el fruto de la obediencia es mayor y mejor que el fruto del pecado. Amén. Vemos también que los frutos del pecado es simplemente atraer vergüenza. Amén. Y también trae como fruto la muerte, es decir, el fin. Amén. Trae su fin, que es la muerte. La obediencia trae un mejor fruto, es la santificación y la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El pecado es una forma de esclavitud, como lo dije comenzando. Amén. En el versículo 19 de Romanos 6 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia, para servir a la justicia. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Servir a la inmundicia es suciedad. Es inmundicia, según el diccionario, es basura. Amén. Esto es lo que significa inmundicia. Amén. Es hacer lo que realmente no queremos. Amén. Servir a la iniquidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pablo dice que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Lo leímos en el versículo 14. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén.
No estamos bajo la ley. Amén. Estamos librados del régimen de la ley. Es correcto. Amén. Ahora estamos bajo la ley de amor. Que esto lo vemos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora estamos bajo esta ley. Amén. La ley de amor. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No vuelva a la esclavitud. Porque hay muchas personas que luego de haber sido libres, vuelven a la esclavitud. Amén. No vuelva usted a la esclavitud. Amén. Quite sus miembros del servicio del pecado y entregue su vida más y más a Dios. Amén. Para ser librado de la esclavitud. Amén. Cambie su mentalidad. Amén. Cambiemos nuestra mentalidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Por qué nuestra mentalidad? Porque si usted se fija bien, amén, la mayoría o el ser humano está en modo automático. ¿Cómo en modo automático? Pues observe qué hace el ser humano cuando se levanta. Luego de que se levanta, ¿qué hace? Amén. Se cepilla. Desayuna. Amén. Amén. Hacer el desayuno, el cafecito. Amén. Y esto es gracias a qué? Amén. Esto es gracias a que nuestros padres nos lo han inculcado desde niños. Después de levantarse de su cama, tiende la cama y vaya y cepíllese. Amén. Lávese la cara. Entonces, estos pensamientos nosotros conscientemente los guardamos en nuestro subconsciente. Luego de un tiempo, lo hacemos inconscientemente. Amén. Porque ya nuestro subconsciente lo guardó allí. Y crea esta personalidad y este hábito en nosotros. Por eso le digo que el ser humano está en modo automático. Amén. ¿No se ha fijado usted que así como, amén, así como estos hábitos espiritualmente, también hay personas que están en modo automático al pecado? Amén. Pecan inconscientemente porque se les ha inculcado desde pequeño. Amén. ¿Cómo es así? Vemos en las televisiones, amén, un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay publicidades, amén. ¿Cuántos millones no pagaron el dueño de esta publicidad para que esta publicidad apareciera, aunque sea por un corto periodo de tiempo, en este partido? Cantidades de millones y millones y millones de dólares. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Quiere malgastar su dinero? No, es porque esta publicidad, amén, viene al subconsciente de la persona, amén, y se le inculca, amén, un hábito. Cómprate esto, esto es marca, cómprate aquello, cómprate lo otro, vive así, vive de esta manera. Y el ser humano va absorbiendo esto y automáticamente la persona empieza a pecar, amén. Correcto. A través de las publicidades, amén. Son pensamientos, por eso le digo que cambiemos nuestros pensamientos. ¿O cree usted que el pensamiento del homosexualismo lo hizo Dios? No, lo hizo el hombre. El hombre dice que esto está bien y cada día dice que esto está bien, amén. Esto no viene de Dios. El pensamiento de que el divorcio es bueno, ¿lo hizo Dios? No lo hizo Dios, amén. Lo hizo el hombre. Y a medida del tiempo lo ha inculcado en muchas publicidades, radio, mensajes, películas, etcétera, con el fin de que luego de un lapso de tiempo la persona automáticamente diga esto está bien, amén, y pecan inconscientemente. Por eso le digo, cambiemos nuestra mentalidad, amén, nuestra manera de pensar. Gloria a Dios.
creemos hábitos cristianos. Amén. Inculquémosles a nuestros hijos, amén, a los que tienen hijos, inculquen a sus hijos hábitos cristianos. Amén. Hay un testimonio de una persona que dice que él una noche llamó a su hermana diciéndole, a su sobrino, llamó a su sobrino diciéndole, mañana te compro todo y te voy a pagar todo para que seas futbolista el día de mañana. Y el niño le dice, no tío, no quiero ser futbolista de grande. Y entonces le dice, ¿qué quieres ser? Quiero ser pastor. Amén. Entonces el tío dice que con mucho dolor, porque le pegó, él quería que su sobrino fuera futbolista. Le pegó dolor, pero luego se da cuenta y dice, wow, qué gran trabajo está haciendo mi hermana y qué gran trabajo está haciendo su esposo, porque le está inculcando a este niño hábitos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para culminar, quiero dar el ejemplo del teléfono. Amén. Como del teléfono. Acuérdense que le dije que la predicación estaba titulada, para estar libre del pecado hay que considerarnos muertos al pecado. Amén. Entonces usemos el ejemplo del teléfono. Cuando una persona lo está fastidiando, llamándolo, ¿usted qué hace? No contesta. Y si no le contesta o apaga el teléfono, ¿esta persona se logra comunicar con usted? No, porque usted no le responde. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Amén. No responderle al pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así, esta es la enseñanza que el Señor dio a mi vida. Amén. Y pues hay que morir para el pecado o considerarnos muertos al pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, la base.